Bueno, vamos a dar comienzo a la grabación del teórico, de la otra parte del teórico número 2. En la grabación anterior habíamos hablado de la célula, habíamos descrito los organoides, habíamos empezado a hablar de la composición del material hereditario, y habíamos dicho que en las células eucariotas se encontraba dentro de una estructura que recibe el nombre de núcleo. Vamos a hablar un poquito acerca del núcleo, cómo está formado, cuáles son sus componentes y cuáles son sus funciones. Nosotros podemos hablar del núcleo y decir, el núcleo de una célula eucariota, y decir que este contiene el material genético y que es aquel que va a dirigir a todos los procesos de la célula, los procesos fisiológicos de la célula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo lo podemos describir estructuralmente al núcleo? Bueno, generalmente, como dice acá en la diapositiva, se puede encontrar en el centro de la célula o muchas veces también está desplazado hacia algunos de los bordes de la misma. El núcleo posee una membrana, una envoltura nuclear, que recibe el nombre de carioteca, ¿sí? Envoltura nuclear o membrana nuclear, y que presenta poros. Esos poros van a permitir el pasaje o interacciones núcleo-citoplasmáticas, o sea, van a permitir el pasaje de estructuras o componentes que viajen desde el núcleo hacia el citoplasma. Esta membrana nuclear es doble y tiene una similitud muy notable con lo que habíamos visto con los organoides, que hablábamos de que formaban parte del sistema de endomembrana, como por ejemplo Golgi, el retículo endoplasmático liso y rugoso. Entonces la membrana nuclear presenta también una composición doble, y eso también presentan poros. Esos poros permiten esta interacción que vamos a hablar más adelante cómo se puede dar. Esto recibe el nombre de envoltura nuclear, carioteca o membrana nuclear. Recuerden que cuando hablábamos de las células de los procariota, antes de tener una envoltura, una carioteca, y los eucariotas, una verdadera membrana o envoltura nuclear. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a ir siguiendo el orden como hablamos de la célula. Hablamos del nucleoplasma. También lo pueden encontrar como jugo nuclear. ¿Qué es el nucleoplasma o jugo nuclear? Es el equivalente a lo que sería el citosol en la célula. ¿Sí? Tiene un componente acuoso, gelatinoso, y es donde vamos a encontrar a las otras estructuras que forman parte del núcleo. Otra estructura que vamos a encontrar dentro del núcleo es el o los nucleolos. Son corpúsculos que se encuentran dentro del núcleo y que están formados por ARN, uno de los tipos de ARN, después vamos a ver el tipo ribosomal, y también tiene ADN y proteínas. ¿Sí? ¿Cuál es la función que tiene el nucleolo? Bueno, es organizar o sintetizar el ADN que va a tener, el ARN que va a tener los ribosomas. O sea que el nucleolo es un organizador de ribosomas. Después tenemos, nosotros cuando hablamos de núcleo en líneas generales decimos que es donde se encuentra la información genética. Bueno, ¿dónde se encuentra la información genética? Es muy importante que nosotros podamos identificar esa cuestión. La información genética, todos ustedes saben que está en el ADN, pero el ADN no está solo. Entonces, como vimos en la última diapositiva de la grabación anterior, el ADN se une a proteínas que son del tipo histónicos y no histónicos, son unos compuestos proteicos característicos, y que forman una estructura filamentosa que da el aspecto como si fuera una madeja de hilo o un ovillo de lana, que recibe el nombre de cromatina. Entonces la cromatina la vamos a encontrar en el núcleo
de una célula que no está en división. Eso es importante que lo recuerden. La cromatina la vamos a encontrar en una célula interfásica, se llama, o sea que no está en división. Esas serían todas las partes del núcleo. Entonces, una envoltura nuclear con poros. Por eso cuando vemos esta diapositiva, paso a la anterior, vemos que es doble, que se ven dos liñitas blancas con una central azul. Eso me está dando la idea de que es doble. Los poros, la cromatina, el nucleolo. ¿Sí? Y todo eso está inmerso en lo que sería el nucleoplasma o jugo nuclear. Siempre hay una confusión entre lo que es cromosomas, cromatina y demás. Yo les dije recién que la cromatina es el ADN más proteínas de tipo de las histónicas y no histónicas. O sea que es el material genético o el material que va a tener la información genética dentro de la célula. Ahora, ¿qué son los cromosomas? Y también les dije que la cromatina la encontrábamos en el núcleo de una célula que no está en división. Cuando las células van a entrar en división, esta cromatina se convierte en cromosomas. ¿Y qué quiere decir convertirse en cromosomas? Bueno, la división celular, como dijimos, puede ser tanto mitosis o meiosis, ¿sí? Y esta cromatina lo que hace es condensarse, ¿sí? Condensarse, espiralarse y convertirse, segmentarse y convertirse en todos los cromosomas que va a tener que tiene la célula y que tiene la cantidad de cromosomas específicos que tiene la especie de la cual estemos hablando. En el caso de la especie humana hay 46 cromosomas. Estos cromosomas, entonces, si yo les preguntara cómo está formado un cromosoma químicamente, ustedes me tendrían que decir que un cromosoma está formado por ADN más proteínas del tipo histónicas y no histónicas. O sea que químicamente no vamos a encontrar una diferencia entre lo que es cromatina y cromosoma. Sí vamos a encontrar en la estructura, en la forma. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Los cromosomas, ¿sí?, poseen brazos, en este caso este cromosoma tiene 4 brazos, 2 brazos más cortos y 2 brazos más largos, presenta una constricción, ¿sí?, un adelgazamiento, que se llama constricción primaria, que recibe el nombre de centrómero. En ese centrómero va a haber un espacio que se llama cinetocoro. El cinetocoro, después lo vamos a ver, que sirve para que se ensamblen, para que estos cromosomas se peguen hacia las fibras del uso cromático. Algunos cromosomas poseen alguna constricción secundaria, que es esto, voy a correr esto así lo pueden ver, una constricción secundaria que está relacionada con un satélite. Un satélite es una porción también del cromosoma. Y hay otras estructuras, otras zonas, mejor dicho, que son los extremos de los cromosomas, que se llaman telómeros. Entonces, esta constricción primaria está separando al cromosoma en 2 brazos, cortos y 2 brazos largos. Y a su vez, cada uno de este cromosoma posee una cromátida, que tiene un brazo corto y un brazo largo, y otra cromátida, que tiene un brazo largo y un brazo corto. Esto sería como la estructura de los cromosomas. Esto es importante que los recuerden bien. Después vamos a ver por qué este cromosoma está esquematizado así, donde vemos que hay 2 cromátidas. Hay 2 cromátidas, cada cromátida tiene un brazo corto y un brazo largo, con lo cual la totalidad del cromosoma tiene 4 brazos, 2 cortos y 2 largos. Bueno, en esta diapositiva se repite un poco lo que yo les dije recién. Entonces, este cromosoma, como dijimos recién, presenta una constricción primaria, o el centrómero, un cinetocoro,
que están ubicadas a ambos lados del centrómero, la constricción secundaria, que va a delimitar con los satélites, los telómeros, que son los extremos, y las bandas, bueno, son segmentos de cromatina, o sea, del material genético, que se colorean con distinta intensidad y sirven para reconocer algunos cromosomas. Bien, ¿cómo pueden ser los cromosomas? Los podemos clasificar de acuerdo al lugar que se encuentre el centrómero, y vamos a encontrar distintos tipos, o sea, 4 tipos básicos de cromosomas. Si el centrómero, o sea, la constricción primaria, esta estrangulación mayor, si el centrómero se encuentra en el centro, ¿sí?, o divide al cromosoma en brazos iguales, brazos de la misma longitud, decimos que los cromosomas son metacéntricos. O sea que el centrómero, la constricción primaria, está dividiendo a este cromosoma en estas dos cromátidas que tenemos de un lado y del otro. Los brazos van a tener la misma longitud. Si el centrómero se desplaza levemente hacia uno de los dos extremos, de manera tal que un par de brazos quede sensiblemente más corto que los otros, los cromosomas son de tipo submetacéntrico. En el caso que el centrómero se desplace aún más y los brazos queden con longitudes significativamente menores o diferenciales unos de otros, los cromosomas son acrocéntricos. Y en el caso que el centrómero se ubique en el extremo del cromosoma, presentando solamente un solo brazo, o en este caso 2 brazos, se denomina telocéntrico. Estos cromosomas telocéntricos no existen en la especie humana. Los brazos cortos reciben el nombre de P y los brazos largos reciben el nombre de Q. Esta clasificación es de acuerdo a la ubicación, entonces, del centrómero, si son metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Vamos a ver ahora qué son los cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos, vamos a ver qué es lo que dice esta diapositiva. Cromosomas homólogos son pares de cromosomas idénticos, ¿sí? Uno es heredado de la madre o de un progenitor y el otro del otro progenitor. Están formados por cromátides hermanas, unidos por un centrómero. Este es el centrómero. Y portan información para la misma característica. Bueno, vamos a explicar un poco esta cuestión. Nosotros decimos que este cromosoma que es violeta es aportado por uno de los progenitores. Y este cromosoma verde es aportado por el otro progenitor. Cuando estos cromosomas que aportan los progenitores vienen en las gametas, por ejemplo, están en un óvulo y están en el espermatozoide. Cuando se produce la fecundación, el espermatozoide ingresa dentro del óvulo, los cromosomas se agrupan de a pares de acuerdo a la información que porten, y esos pares se van a llamar cromosomas homólogos. Entonces, cromosomas homólogos los podemos definir como aquellos cromosomas que son morfológicamente similares y que llevan la información para la misma característica. No quiere decir que que sea idéntica, ¿sí? Llevan información para la misma característica. Quiere decir que si este cromosoma violeta tiene información, por ejemplo, para el color de pelo, el cromosoma verde debe tener la información también para el color de pelo. Acá no estamos hablando de que si el pelo va a ser rubio o si va a ser oscuro, si va a ser morocho. Estamos hablando de la información para la característica color de pelo, puede ser la altura, etc. Pueden ser varias características. Se los digo eso para que quede bien claro. Entonces, este es un cromosoma y este es otro cromosoma. Son morfológicamente similares,
y llevan información para las mismas características. Por lo tanto, son cromosomas homólogos. Uno lo aportó un progenitor y el otro lo aporta el otro progenitor. Ahora bien, acá dice cromátides hermanas. ¿Qué significa esto? Hoy dijimos que esto es un cromosoma que tiene un centrómero y tiene una cromátide formada por estos dos brazos, y acá tiene otra cromátide formada por estos dos brazos. Entonces, un cromosoma que decimos que está doble, que posee este material genético acompañado de otra porción que posee idéntico material genético. Ahí sí es idéntico. Este cromosoma, esta parte del cromosoma o esta cromátida, lleva información idéntica a la que va a tener la cromátide hermana. Lo mismo va a suceder con este cromosoma. Vamos a definir algunos términos que me gustaría que queden, me gustaría hacerlo lo más claro posible, y si quedan dudas me lo hacen saber a través del foro, por favor. ¿Qué es un estado haploide y qué es un estado diploide? El estado haploide es una célula cuya dotación genética consta de un solo juego de cromosomas. La célula diploide cuenta con 2 juegos de cromosomas. El número haploide se simboliza con la letra N minúscula o N chica, y el diploide 2N. ¿Sí? A ver, vuelvo al anterior, así explico un poquito esto. Las células haploides, o sea, las que presentan un solo juego de cromosomas, son, por ejemplo, las gametas o las células sexuales, espermatozoides y óvulos. El ser humano tiene 46 cromosomas. Tiene 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas lo tiene un individuo, que es el individuo que se forma por la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. El óvulo aporta 23 cromosomas y el espermatozoide aporta 23 cromosomas. Cuando se produce la fecundación, se forma una célula diploide de 46 cromosomas. Entonces, las células haploides tienen un solo juego, las diploides tienen 2. En el caso de la especie humana, los haploides, o los N, tienen 23 cromosomas. Y las diploides tienen 46 cromosomas. Si nosotros queremos decir qué carga, qué ploidía tiene, qué ploidía, se llama ploidía de esto que estoy hablando ahora, qué ploidía tiene una gameta del ser humano, vamos a decir que es igual a N 23. ¿Y qué ploidía tiene una célula, por ejemplo, somática del ser humano? O sea, somática significa que no es una célula sexual. Hablo de células sexuales a las gametas, como les dije hoy. ¿Qué ploidía tiene una célula somática? Va a ser 2N igual 46. Bueno, espero que eso quede claro porque es importante que lo puedan manejar, así que lo revisan bien cuando ven la grabación, y si no me lo preguntan. Bien, ¿qué es el cariotipo humano? Bueno, vamos a ver un poquito estas cuestiones. Nosotros, todos los organismos que pertenecen a la misma especie, tienen la forma de los cromosomas de manera constante, y el número debería ser también constante, aunque hay variaciones, ya sea en la estructura de los cromosomas como en la cantidad de los cromosomas, en el número y en la estructura, que después lo vamos a ver más adelante cuando veamos algunas alteraciones cromosómicas. Bueno, ¿a qué llamamos cariotipo humano o cariotipo? El cariotipo está formado por el conjunto de los cromosomas que tiene la especie. Entonces, acá están representados en esta diapositiva desde el cromosoma 1 hasta el
cromosoma 23. Ustedes me van a decir, sí, pero acá tiene 24, profesor. Bueno, pero como puede ser que sea X o Y, ¿sí? Puede que una gameta lleve el cromosoma X o Y, por eso se ponen los dos. Pero en realidad, esto está indicando, y retomando un poco lo que dijimos recién, un estado haploide. ¿Por qué? Porque en el cariotipo humano debería haber, ¿sí?, 23 pares o 46 cromosomas. Y acá hay un representante de cada uno de eso, de lo que debería ser un par. Entonces, esto es justamente el mapeo, cómo se disponen los cromosomas para que podamos distinguirlos, identificarlos y ubicarlos. Nosotros vimos lo que es la haploidía. Y otra cuestión que quiero que también le presten atención, para que no se hagan lío después cuando veamos división celular, es la carga de ADN o valor C. ¿Qué es la carga de ADN? Es la cantidad de ADN que posee una célula haploide, o sea, un solo juego de cromosomas, o el contenido de ADN de un gameto, ¿sí? De un gameto, célula sexual, o poniéndole nombre y apellido, hablamos de espermatozoides y óvulos. Entonces, una célula haploide que tiene, volvemos acá, que tiene justamente un solo juego, ¿sí?, de cromosomas, una célula haploide tiene una carga de ADN, es decir, que su valor C, que es la carga de ADN, es una carga, o 1C. Y una célula diploide tiene dos cargas de ADN, es decir, que su valor es de 2C. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo puedan recordar bien, porque después cuando nosotros veamos el ciclo celular de lo que ocurre en el periodo S, es donde se produce la duplicación del ADN y ahí se cambia la cantidad de ADN que va a tener una determinada célula. Bueno, entonces, habiendo visto esto, vamos a comenzar entonces con lo que es la reproducción a nivel celular. Vamos a ver el ciclo celular y la división celular. Bueno, ¿qué es el ciclo celular? Bueno, el ciclo celular es el ciclo de vida que lleva adelante una célula. El ciclo celular posee dos fases bien marcadas, o dos periodos. Un periodo que se denomina interfase. Recuerden hoy cuando les decía que la cromatina nosotros la encontrábamos en el núcleo de la célula en interfase, y que cuando la célula se iba a dividir o iba a entrar en división, esa cromatina era cambiada o transformada en cromosomas. Entonces, la interfase es el periodo en el que la célula no se está dividiendo, y si no se está dividiendo, bueno, ¿qué va a hacer una célula si no se divide? Bueno, la reproducción celular es una característica de los seres vivos. Después, hay un montón de características que debe cumplir. Entonces, una célula en interfase lleva adelante el resto de las funciones o características que hacen, que representan a un ser vivo. Y la otra fase es la fase de división, que puede ser mitótica o meiótica. ¿Sí? Bueno, veamos entonces, en esta línea de tiempo que tenemos acá, en esta torta, vamos a ver que la interfase, que es lo que ocupa la mayor superficie, este gráfico, está dividida en tres fases o periodos. Tiene un periodo G1 o GAP1, y que es el periodo en que la célula se encuentra desarrollando todas las funciones que le permiten realizar justamente su fisiología. Entonces, el periodo G1 es donde las células hacen síntesis proteicas, hacen síntesis de lípido,
Bueno, todas las características o los procesos fisiológicos se llevan adelante en ese periodo G1. Hay células que nunca entran en división celular, como por ejemplo las células, las neuronas. Esas neuronas quedan detenidas en el periodo G1 y se denomina en esos casos G0. No entran en división nunca, pero cumplen con todas las funciones que les permiten o que las caracterizan como seres vivos. ¿Qué pasa en el periodo S? El periodo S, o síntesis, fase de síntesis o formación, es la etapa en la cual ya la célula que pasó a esta etapa va a entrar en división. Y ocurre la duplicación del material genético, o sea, la duplicación del ADN. ¿Sí? Entonces, el material genético se va a duplicar. Y la segunda fase, o el periodo G2, es un periodo en el cual culmina la síntesis de ADN y la célula se prepara para entrar en división. Como dijimos hoy, la división puede ser mitótica o meiótica, y después, que son divisiones nucleares, y después vamos a tener una división citoplasmática que se denomina citocinesis. Bueno, en esta diapositiva también se muestra con algunas otras ilustraciones esta línea de tiempo. La repasamos rápidamente. Nosotros tenemos la fase G1, que es la célula cumpliendo con todas sus funciones correspondientes. Cuando pasa a la fase S, fíjense que se duplica el material genético. A partir de una molécula de ADN, tengo 2 moléculas de ADN, o sea, tengo el doble de ADN. ¿Sí? Esto, pensémoslo para cuando tengamos que ver las cargas de ADN. La fase S es un periodo, pasa al periodo G2, donde se duplican los centríolos. Recuerden que los organoides son los organoides encargados de hacer o de constituir el uso acromático, entre otras cosas, y ya la célula va a comenzar en división. Mitosis, en este caso, que la mitosis va a dar como resultado 2 células que se van a incorporar nuevamente al periodo G1. Generalmente, el periodo S es el que mayor tiempo dura, debido a que, bueno, hay que hacer toda la duplicación y la duplicación del ADN y fabricar también las proteínas que van a ir acompañando a este ADN. Recuerden que el ADN está asociado a proteínas, que es lo que va a formar la cromatina o los cromosomas, de acuerdo en qué estado estén. Bien, acá tenemos nuevamente en esta diapositiva lo que les comenté recién, ¿sí? Y vamos a decir 2 cosas más de lo que es la división celular. La mitosis, una división del contenido nuclear, que se divide en distintas etapas, que las vamos a ver en detalle, que son profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y la meiosis presenta 2 tipos de divisiones, una también que corresponde a la división del núcleo, pero que está separada en lo que sería meiosis 1 y meiosis 2. Y después, tanto la mitosis como la meiosis tienen una división del citoplasma, como dijimos hoy. Bien, vamos a comenzar por la mitosis. La mitosis es un tipo de división celular que está precedida por la duplicación del material genético, ¿sí? O sea que va a pasar por el periodo S de la interfase. Entonces, esta duplicación nos va a indicar que es una célula, la que va a entrar en división es una célula diploide, o sea que tiene un juego de cromosomas, o sea, tiene cromosomas que están de a pares. Por lo tanto, esos cromosomas van a comenzar con 2 cargas de ADN. ¿Sí? Una vez que pasa
que pasan por la duplicación del material genético en el periodo S, va a tener 4 cargas de ADN. Y acá los vamos a ver en este esquema. Fíjense que acá donde dice profase, que hay un circulito, hay cromosomas que están dobles, ¿sí? También podrían ser cromosomas simples. Estos cromosomas, antes de pasar por el periodo S, eran solamente una liñita. Ahora tenemos una X. O sea que este cromosoma está doble y este cromosoma está doble. Esto quiere decir que esta célula tiene 2 cromosomas, pero tiene en ADN 4 cargas, 4C. 1, 2, 3 y 4. La mitosis, entonces, pasa por diferentes etapas y como resultado produce 2 células a partir de una célula parental o una célula madre, ¿sí? Y cada una de las 2 células hijas tiene el mismo número de cromosomas que la célula progenitora y la misma carga. O sea que tiene 2 cargas, porque la célula progenitora tenía 2 cargas, que es lo que tienen acá presentado. Entonces vamos a retomar nuevamente esto. La mitosis ocurre en las células somáticas y a partir de una célula diploide con 2 cargas de ADN, se obtienen 2 células hijas que son idénticas entre sí e idénticas a la madre, o sea, con 2 cargas de ADN. Entonces fíjense acá abajo que, donde dice citocinesis, cada una de las células también tiene 2 cromosomas, como esta que está en profase, pero los cromosomas están simples. O sea que este es 1, 2 cargas, 1, 2 cargas. Antes de la división, antes de entrar en la división, ese material genético, eso se duplicó, y al duplicarse, justamente de 2 cargas pasó a 4 cargas. ¿Cuáles son las funciones de la mitosis? ¿Para qué se realiza? Bueno, se utilizaba como mecanismo reproductivo en aquellos organismos que son unicelulares. Bueno, la mitosis es el mecanismo de reproducción que tienen. En el caso de los organismos multicelulares, complejos, eumetazoos, como somos nosotros, la mitosis viene a emprender la tarea muy importante del crecimiento y regeneración de tejidos. Cuando nosotros nos lastimamos, bueno, por mitosis crecen y se renuevan los tejidos. Nosotros dijimos que la mitosis tenía distintas etapas. Vamos a ver. Vamos a hacer todo el recorrido desde que la célula está en interfase. ¿Se acuerdan? Una célula en interfase es aquella que no está en división. O sea que el material genético que vamos a tener dentro del núcleo va a ser este ovillo o madeja de hilo que pareciera que fuera algo así, que se denomina cromatina. Nosotros ya sabemos que la cromatina está formada por ADN más proteínas. Esta interfase, cuando pasa por el periodo S, este material genético se duplica. O sea que paso de tener 2 cargas a tener 4 cargas. Paso de ver que los cromosomas, o la cromatina, ha duplicado su contenido. Entonces, la profase es la primera etapa de la división mitótica. Entonces, una célula ya cuando va a entrar en profase, lo primero que ocurre es que la cromatina comienza a condensarse, se deshidrata, se empieza a espiralar y se identifican los cromosomas. Entonces veamos acá. Esta célula está presentando 1, 2, 3, 4 cromosomas. Como es la célula diploide,
la haploidía sería de esta célula 2N igual 4. ¿Y cuántas cargas de ADN tengo acá? ¿Sí? Tengo 2, 4, 6, 8. Tengo el doble que tenía antes de empezar. O sea, tengo 4 cargas. ¿Sí? Arranco con 2 cargas y acá tengo el doble. 2 cargas, 4 cargas. ¿Qué va a pasar con estos organoides? Recuerden que los centríolos son los organoides que tienen a su cargo el desarrollo, la formación del uso acromático o el uso mitótico. Se llama acromático porque no tiene color. Entonces, este uso mitótico, que está formado por proteínas, microtúbulos, que forman parte del citoesqueleto, como habíamos dicho anteriormente, y la proteína es la tubulina. Entonces, forman esas fibras que van, cada uno de estos dos centríolos que se duplicaron en el periodo de interfase, estos centríolos se dirigen hacia los polos de la célula y van organizando las fibras del uso acromático, como si fueran justamente los usos de la Tierra, el globo terráqueo. Entonces, se disponen de esa manera. Entonces, la envoltura nuclear desaparece, los organoides también se desagregan, y queda una célula que tiene los dos centríolos en cada uno de los extremos, con las fibras del uso que van de un polo hacia el otro, algunas van de un polo hacia el otro, y otras fibras lo que hacen es ubicar o conectarse con los cinetocoros del centrómero, de los cromosomas, y los ensamblan. Entonces, fíjense que va a haber fibras que van de polo a polo y fibras que van del polo al cinetocoro. Fibra del polo al cinetocoro. Entonces los cromosomas ya están como atados a esas fibras del uso. Ese en este caso sería prometafase. Ustedes pueden encontrar libros donde directamente hable de profase, metafase. En algunos libros aparece un periodo anterior a la metafase que es la prometafase. Entonces, cuando vamos a pasar a la metafase, que es característico, esto les pido que lo recuerdan, así como nosotros hablamos de los polos de la célula, entonces hablamos de estos centríolos están en un polo y estos están en otro polo. Imaginémonos el polo norte y el polo sur. Y en el centro el ecuador, trazando una analogía con la Tierra otra vez. Estos serían los polos de la célula y esto sería el ecuador de la célula. Fíjense que con rojo están marcadas las fibras cinetocóricas y con azul las otras fibras que van de polo a polo. ¿Qué pasa con los cromosomas? O sea, es una pregunta característica hacer, bueno, ¿qué ocurre en una placa metafásica o en una metafase mitótica? ¿Dónde se ubican los cromosomas? Bueno, los cromosomas, que están dobles ¿por qué? Porque pasaron por el período S y duplicaron su material genético. ¿Sí? Entonces, este cromosoma presenta 4 brazos y 2 cromátides, lo mismo que este y que este. Entonces los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, ¿sí? Se aplican en el plano ecuatorial y justamente los microtúbulos del uso conectan en cada cromosoma para ambos polos. Esta fibra cinetocórica está conectando con este cromosoma, de este lado, con esta cromátide, y este con esta otra cromátide. Entonces, la fotografía de una metafase mitótica es ver a todos los cromosomas ubicados en el plano ecuatorial de la célula. O sea que los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Esa metafase se continúa con la anafase. La anafase es característica, ¿por qué? Porque, vuelvo a la diapositiva anterior, este cromosoma, dije hoy que tienen 2 cromátidas, y esas cromátides, habíamos dicho anteriormente, que son hermanas, o sea que llevan información idéntica,
La misma información la llevan. ¿Y por qué es idéntica? Porque esa información se duplicó, soy insistente con esto porque quiero que quede claro, se duplicó en el periodo S de la interfase. Entonces, en la anafase, ¿qué va a ocurrir? Los cromosomas estaban ubicados en el plano ecuatorial en la etapa anterior, que era la metafase. En la anafase, las fibras cinetocóricas, o sea, las que estaban enganchando al cinetocoro de un cromosoma, empiezan a traccionar. Nosotros dijimos que los microtúbulos tenían esa capacidad de movimiento. Vamos a ver más adelante, cuando veamos neuronas, que a través de esos microtúbulos también se desplazan distintas estructuras. Entonces, traccionan. Al traccionar, ¿sí?, se separan las cromátidas hermanas. Esta cromatida es hermana de esta es hermana de esta de esta, esta de esta. Esta lleva la misma información que esta la misma que esta la misma que esta, y esta última lo mismo que esta. Idéntica información. Recuerden que tenemos que terminar como resultado final dos células hijas idénticas entre sí. Por lo tanto, la información que se va a repartir debe ser la misma. Entonces, ¿cómo es la foto de la anafase? Los cromosomas viajando hacia polos, o sea, las cromátides hermanas van a viajar hacia polos opuestos. ¿Sí? Bien, una vez que llegan las cromátides hermanas hacia los polos, comienza la otra etapa final, que es la telofase. La telofase, los cromosomas se van agrupando en los polos y comienzan a perder la forma de cromosomas, ¿sí? Se relajan, se desespiralizan y se empieza a formar nuevamente la envoltura nuclear, y empiezan también a formarse los organoides, hasta que los cromosomas se convierten nuevamente en cromatina. En ese momento aparece un surco divisor y comienza la etapa final, que es la de citocinesis. O sea que la telofase sería la última etapa de lo que sería la división nuclear, y después va a comenzar lo que es la citocinesis o la división del citoplasma. Y eso va a llevar a que se produzcan dos células hijas. Entonces, paso esto para abajo. Vamos a ver acá. Duplicación del material genético que ocurre antes de la profase. Por eso tengo las 4 cargas. Profase. Esta célula es distinta de la que estábamos viendo recién. Si esta es una célula 2n igual 2. En el ejemplo anterior vimos una 2n igual 4. Metafase. Plano ecuatorial. Estos serían los polos. Los cromosomas se ubican así. Las cromátides hermanas se escinden, se separan y migran a polos distintos. Telofase. Los cromosomas llegan hacia cada uno de los polos. Bueno, esto no está simbolizado acá como se desarman los cromosomas y demás. Y finalmente, el resultado final, paso esto para arriba, si lo ven, el resultado final va a ser dos células hijas con dos cromosomas que son idénticas entre sí y obviamente son idénticas a la madre. Eso va a llevar justamente a la, como resultado de la citocinesis o la división del citoplasma. Bien, entonces, esto, si no se entendió esto, bueno, entonces, esto sería la división celular denominada mitosis, que dijimos que servía para la reparación de tejidos, para el crecimiento y demás. El otro tipo de división es la meiosis, ¿sí? También está precedida por la duplicación del material genético. Vamos a hablar lo mismo que una célula que se encuentra en el periodo G1 y va a entrar en división, pasa por el periodo S, duplica su material genético y pasa de una carga de dos cargas, de 2C, a 4C. Duplica.
¿Sí? Acá lo tienen para ver en el esquema. ¿Sí? Estos dos cromosomas, por replicación del ADN, van a ser justamente dos cromosomas, pero dobles. La célula, en la meiosis, la célula se divide 2 veces y da como resultado 4 células hijas. Hay 2 tipos de divisiones para obtener estas 4 células hijas. Entonces, cuando una de las 4 células hijas, cada una de las 4 células hijas tiene un número haploide de cromosomas, o sea que tiene una sola carga. Bien, esta división meiótica, entonces podemos decir que a partir de una célula madre o progenitora 2N, se van a obtener finalmente 4 células hijas que son distintas entre sí y distintas a la madre, pero a su vez son haploides. ¿Qué quiere decir? Que tiene la mitad del número cromosómico de la célula que le va a dar origen. Y esto se logra a través de 2 divisiones que ocurren en la meiosis, lo que se denomina meiosis 1, que ahora vamos a ver que se denomina reduccional, y la meiosis 2, o ecuacional. Bien. La división meiótica tiene grandes particularidades, ¿sí? Entonces, la división meiótica 1, que también se llama reduccional. ¿Por qué se llama reduccional? Porque se produce una reducción en el número de cromosómicos. Ustedes piensen o recuerden que a partir de una célula madre que es diploide se obtienen 4 células hijas que son distintas entre sí, pero a su vez tienen la mitad del número cromosómico. Estamos formando gametas, estamos formando células sexuales que deben llevar la mitad del número cromosómico de la especie. En ese sentido, entonces, una célula que se encuentra en interfase, ¿dónde están las células que van a producir por meiosis gametas? Y van a estar en los ovarios y en los testículos. Estos se llaman gónadas, gónadas masculinas y gónadas femeninas. Entonces, esta célula interfásica que tenemos acá posee cromatina, como dijimos hoy. Los núcleos interfásicos tienen cromatina. Cuando pasa por el periodo S, esa cromatina se ha duplicado y se va a transformar en la primera etapa de la división celular en cromosomas. Esto sería lo que se llama meiosis 1 o reduccional. La meiosis 1 reduccional tiene distintas etapas que reciben el nombre igual que la mitosis, pero con el 1. Entonces hablaríamos de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Qué pasa en la profase 1? Hay situaciones similares a la mitosis, que son los centríolos se dirigen hacia los polos, comienza a formarse el uso acromático, la envoltura nuclear se desagrega, y los cromosomas se aparean por homólogos. O sea que aquellos que forman pares de homólogos, o sea que provienen de un progenitor diferente y que llevan información para los mismos caracteres, se aparean, se juntan y forman lo que se va a llamar una tétrada. Esos cromosomas hacen sinapsis, o sea, se tocan, entran en relación. Entonces, los cromosomas que se van a encontrar en este tipo de división van a ser justamente aquellos que comparten características, ya sean estructurales o de la forma, como de la información que están llevando. ¿Sí? Bien, entonces, no nos olvidemos que cada cromosoma homólogo presenta cromátides hermanas, que son las que están justamente
que se han formado por duplicación del ADN en el periodo S. Bien, entonces, acá cada par de estos cromosomas homólogos que se aparean reciben el nombre de tetra. ¿Qué pasa en la profase 1? En la profase 1 ocurre un evento muy importante, que es el entrecruzamiento. También se denomina crossing over. Ese crossing over lo que hace es, se produce el intercambio de material genético entre cromátides hermanas de cromosomas homólogos. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver que esto es un cromosoma con cromátides hermanas, y este es el otro cromosoma que tienen cromátides hermanas. Se aparean, se unen, se tocan a través de esos quiasmas donde va a ser el lugar de intercambio, e intercambian material genético. Esas cromátides hermanas, las cromátides de estos cromosomas homólogos intercambian material genético. Lo voy a repetir para que no queden dudas. El crossing over o entrecruzamiento se produce entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. No tendría sentido que haya un intercambio entre cromátides hermanas. ¿Por qué? Porque las cromátides hermanas llevan la misma información, que serían las que están acá en rosa y las que están acá en celeste. Entonces, el crossing over se produce el entrecruzamiento entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar después que pasa esto? No, tengo que volver atrás. Una vez que se produjo el entrecruzamiento, que es en la profase 1, que eso es lo que va a llevar a la variabilidad, se produce el intercambio de segmentos de cromosomas. Vamos a pasar a la metafase 1. En la metafase 1, al igual que en la metafase mitótica, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. Pero a diferencia de lo que ocurre en la mitosis, los cromosomas se encuentran apareados aún los cromosomas homólogos. Entonces, acá no es como en la mitosis donde cada uno se ubicaba de manera independiente. Acá van los homólogos, se ubican sobre el plano ecuatorial. De manera tal que las fibras del cinetocoro van a llegar hacia un cromosoma, y las fibras del cinetocoro de la otra fibra de otro cromosoma van a llegar al otro. Y lo mismo va a ocurrir con este. Una vez que están ubicados en metafase 1, va a venir la anafase 1. Esta anafase 1, lo que va a ocurrir es que los cromosomas homólogos van a migrar a polos opuestos. Esto es lo que se llama disyunción de cromosomas homólogos. Entonces, fíjense que, a diferencia de lo que ocurría en la mitosis, esto es un cromosoma completo, y este también, que llevan información que entrecruzaron en la profase 1. Entonces, finalmente, esa anafase 1 va a llevar como resultado a la telofase, que nos indicaría que esta célula se va a dividir en dos, que va a tener 2 cromosomas cada uno, o sea que va a tener la mitad del número cromosómico que tenía la célula madre, que tenía 4, con la particularidad de que cada uno de estos cromosomas va a conservar, va a estar en estado doble. Entonces, van a ser haploides, pero van a estar en estado doble, va a tener el doble de ADN que debería tener. Eso sería la telofase 1 y citocinesis. Una vez que termina la telofase y citocinesis, que lo vemos acá, en esta diapositiva, entonces, esta célula terminaría con 1, 2 cromosomas, 1, 2 cromosomas.
vamos a tener dos células hijas que tienen la mitad del número cromosómico que tenía la célula madre. Esas son haploides. La meiosis 2 también se denomina ecuacional, y es como si fuera una mitosis. No es una mitosis, es la segunda parte de la meiosis, pero tiene, tiene características similares. Entonces, de esta célula va a entrar en meiosis 2 y esta va a entrar en meiosis 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta célula de telofase y citocinesis no vuelve a entrar en interfase. No vuelve a entrar en interfase porque no necesita duplicar su material genético, ya está en división. Entonces, en la profase pasa lo mismo que en todas las profases. Se llama profase 2, como es meiosis 2, se llama profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis. En la profase 2, los centríolos se organizan, el uso acromático, los cromosomas se hacen visibles, y en la metafase 2, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial como si fuera una mitosis. Fíjense que están ubicados, ¿sí? Se ubican a través del centrómero. Están en el plano ecuatorial. Y en la anafase 2, las cromátides hermanas se separan, ¿sí? Hay una atracción de las fibras del cinetocoro y separan a estos cromosomas. Y finalmente, en la telofase 2 y citocinesis, estos cromosomas llegan a los polos, comienza a organizarse la envoltura nuclear, los cromosomas se desagregan y se produce la citocinesis. Resultado final, tenemos, a partir de una célula diploide, en este caso es 2n igual 2, fíjense, tengan en cuenta que son distintas imágenes, y por lo tanto hay distinta haploidía en los ejemplos que estamos dando, ¿no? Entonces, en este caso, esta célula es 2n igual 2, está antes de pasar por el período S. Fíjense que cada cromosoma tiene una sola cromátide. Pasa por el período S, los cromosomas, entonces, están duplicados, ahora sí pasó por el período S, y estos cromosomas son homólogos, son similares morfológicamente, llevan la misma información. No idénticas, llevan información para los mismos rasgos, o mismos caracteres. Meiosis 1, que es la reduccional, se obtienen dos células hijas con la mitad del número cromosómico que tiene la célula madre. Esta tenía 2n igual 2, y esta es n, tiene la mitad, pero los cromosomas siguen dobles. Y además, que no está marcado acá, estas células han experimentado variabilidad. Han experimentado en profase 1 el crossing over, que eso es una fuente de variabilidad muy importante. Y en la meiosis 2, cada una de estas células da como resultado a dos células hijas, con lo cual la meiosis tiene, a partir de una célula madre diploide, 2n igual 2 en este caso, se obtienen 4 células hijas distintas y haploides. Y ese proceso lo lleva adelante porque se producen dos divisiones, meiosis 1 o reduccional y meiosis 2 o ecuacional. Y dijimos que la meiosis 1 se denomina reduccional porque se reduce el número cromosómico al estado haploide del estado diploide. Bien, en el caso del ser humano, tenemos ciclos de vida con fase sexual. Y tenemos estas tres fuentes de variabilidad génica, que esto es muy importante que lo recuerden. El entrecruzamiento, o el crossing over, que dijimos recién, la segregación al azar de los cromosomas de los dos progenitores, o sea que, si nosotros retomamos esto puede darse segregación al azar. En este caso, este puede venir para acá, o para acá, y este para acá, y puede haber una combinatoria. O sea que como resultado, pueden ir por varios caminos. Eso aumenta la variabilidad. Y la otra es la fecundación, porque en la fecundación se están uniendo dos células diferentes, que provienen de dos individuos diferentes. Si bien
pertenecen a la misma especie, traen información diferente. Entonces, estos individuos en sus gónadas, ovarios y testículos van a producir por meiosis gametas o células sexuales que son haploides, el óvulo y el espermatozoide. Por justamente fertilización o fecundación se forma un cigoto que es diploide, y acá se produce crecimiento y desarrollo, como vimos en la primera clase, por mitosis el crecimiento, y da como resultado justamente los individuos que van a volver a formar gametas para reproducirse. Hay dos formas de obtener gametas. Unas son las masculinas y otras las femeninas. La obtención de gametas, o sea, la espermatogénesis, la gametogénesis, la obtención de gametas es la gametogénesis, que tiene espermatogénesis en el caso de producir espermatozoides y ovogénesis en el caso de producir óvulos. Ambas siguen a la meiosis. Entonces, vamos a ver la espermatogénesis. La espermatogénesis, formación de células sexuales masculinas llamadas espermatozoides, que en la especie humana se inicia durante la pubertad por acción hormonal. Hasta la pubertad no hay espermatogénesis. Esto refuerza también la idea de desarrollo que veíamos en el primer teórico. ¿Sí? Hay crecimiento y desarrollo, pero no es factible producir espermatozoides hasta la pubertad. En los testículos están las células madres que van a dar origen a los espermatozoides, que se llaman espermatogonias, que son células diploides. ¿Sí? Los testículos forman parte del cuerpo, o sea que son del soma. Entonces las espermatogonias desarrollan, maduran y se transforman en espermatocitos primarios, también 2N. Fíjense que los cromosomas acá vuelven a estar dobles. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la célula va a entrar en división y que pasó por el periodo S, o sea que duplicó su material genético. Estos espermatocitos primarios entran en división en meiosis 1. Recuerden que la meiosis 1 daba como resultado dos células hijas, que son estas y estas, que tienen la mitad del número cromosómico. Esta es la primera meiosis 1 o reduccional. Reducen el número cromosómico a la mitad. Acá tenemos 3 cromosomas y acá tenemos 3. Y esta tenía 6. Hasta que comienza la segunda división meiótica o ecuacional. Cada una de estas células va a dar como resultado 4 espermátides. Bueno, no les dije acá, pero las células resultantes de la primera división meiótica, o sea, de los espermatocitos primarios, dan como resultado 2 espermatocitos secundarios, que son haploides. Y cada uno de estos espermatocitos secundarios da como resultado, por segunda división meiótica o meiosis ecuacional, 4 espermátidas. Esas espermátidas después maduran en espermatozoides. Y ahí se forman los espermatozoides. Una división, la espermatogénesis, que ocurre en los testículos y que sigue a la meiosis y como resultado da 4 células funcionales, que son los 4 espermatozoides que se obtienen por maduración. Las que se obtienen directamente por la meiosis son las espermátidas. En el caso de la ovogénesis, ocurre un proceso que es un poco diferente. La ovogénesis consiste en la formación de células sexuales femeninas, que se llaman óvulos, y que en la especie humana se inicia durante el desarrollo embrionario, y quedan detenidas como ovocitos primarios en profase 1. ¿Recuerdan cuando hablábamos hoy que la profase 1 es la zona, o la fase, donde se produce el intercambio de material genético crossing over? Quedan detenidas en profase 1 y se retoman la pubertad por la actividad hormonal. Quiere decir que esos futuros óvulos comenzaron en el desarrollo embrionario, en la vida embrionaria, con lo cual los óvulos que vayan a los ovocitos secundarios que se van a ovular, se han comenzado a formar justamente
en la vida embrionaria, el desarrollo embrionario que ha tenido esa persona, ¿sí? Entonces el ovocito secundario queda detenido en metafase 2, y si se produce la fecundación, el ovocito secundario continúa la meiosis 2 hasta el final, formándose un ovocito haploide maduro. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, lo que se produce por ciclo es un ovocito secundario, ¿sí? El ovocito secundario puede ser fecundado, eso sigue directamente la fecundación, va a ser un crecimiento, un desarrollo, o si no es fecundado, ese ovocito secundario es el que se pierde en la menstruación. Entonces, vamos a ubicarnos en lo que es la ovogénesis. La ovogénesis ocurre en los ovarios, y hay células madres que se llaman ovogonias, u ovogonio. Esas ovogonias son diploides y se transforman en ovocitos primarios. Esto no es división, esto es transformación, maduración. El ovocito primario, que también es diploide, pasa por el periodo S de la interfase y duplica su material genético. Y va a entrar en la meiosis 1. La meiosis 1 es reduccional. Y en el caso de la ovogénesis, ese ovocito primario da como resultado dos células hijas. Un ovocito secundario, que es el que queda detenido en metafase 2, y el cuerpo polar, primer cuerpo polar. Este ovocito secundario es el que continúa la división meiótica por un lado, que es la segunda o la de meiosis 2 o reduccional, y va a dar como resultado un óvulo y otro cuerpo polar. Y el segundo, o sea, el cuerpo polar anterior como resultado de la primera división meiótica, va a dar como resultado dos cuerpos polares más. En definitiva, lo que yo estoy haciendo es describir toda la meiosis, pero en realidad lo que ocurre es que hay una sola célula funcional, que es el óvulo, y estos tres cuerpos polares son células residuales. Entonces, lo que dice acá, si se produce fecundación, el ovocito secundario continúa la meiosis. Así es como se ovula. Si hubiera fecundación, cuando entra el espermatozoide, hace que se produzca esta parte, se transforma en óvulo y sigue todo el desarrollo, justamente a pasar por los distintos etapas o periodos de desarrollo, ¿no? De mórula, blástula, gástrula, hasta todo, continuar con todo el desarrollo. Bueno, esto entonces es la ovogénesis, que recuerden que se inicia durante el desarrollo embrionario y queda detenido como ovocito primario. Vamos a marcar algunas diferencias entonces de lo que vimos, ya estamos terminando. Mitosis y meiosis. La meiosis es conservativa, a partir de unas células 2N se obtienen células 2N. La meiosis es reductiva. De células 2N se obtienen células hijas con la mitad del número cromosómico. La mitosis tiene una sola división y dos células hijas, y la meiosis tiene dos divisiones y cuatro células hijas. No hay apareamiento entre cromosomas homólogos. Acá hay apareamiento y cruzamiento, crossing over. Con la mitosis no produce gametas, la meiosis produce gametas, y la mitosis sirve para crecimiento y regeneración de tejidos, y la meiosis interviene en los mecanismos reproductivos sexuales. ¿Por qué? Porque a partir de ellas se producen células sexuales. Acá tenemos otra vez este esquema, donde seguimos toda la vía mitótica, que ya la hemos visto anteriormente. Y la célula madre es 2N igual 4 para ambas. Una va a dar como resultado dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas, 4, y esta va a dar cuatro células hijas, pero tiene cada una dos, o sea que son la mitad, son haploides. Bien, entonces, a partir de una célula madre, en este caso la célula que está en el centro, no ha entrado en el periodo S. Cuando va para la mitosis, pasó por el periodo S, aparecen los cromosomas dobles. Cuando va para la meiosis, también aparecen los cromosomas dobles y apareados por homólogos. Bueno, después mírenlo bien ustedes, cualquier cosa me preguntan en el... No, lo paso porque esto ya lo hemos repetido anteriormente. Y finalmente en este cuadro comparativo me quiero detener solamente donde está este gráfico, donde dice
una fase premeiótica S por división. O sea, tiene una fase que es el periodo S, justamente, antes de cada división. Y acá vamos a tener las etapas del ciclo celular y la cantidad de ADN. Fijémonos lo que pasa en la mitosis. En la mitosis, una célula en G1, antes de pasar por el periodo S, tiene 2 cargas de ADN. El periodo S la lleva a 4 cargas, y cuando termina la mitosis, vuelve a tener 2 cargas. En el caso de la meiosis, la célula pasa, antes del periodo S, tiene 2 cargas, ya vuelvo, tiene las 2 cargas, cuando pasa por el periodo S lleva 4 cargas igual que la mitosis, pasa por meiosis 1, baja 4 cargas, ¿por qué? Porque los cromosomas seguían dobles, y cuando termina la meiosis 2, tiene una carga. ¿Una carga por qué? Porque está formando gametas. Va a tener, justamente, va a ser el estado haploide, o sea que va a tener una sola carga. Bueno, con esto hemos culminado la unidad 2, así que cualquier consulta me la hacen a través del foro de la unidad teórica número 2, y bueno, espero que haya sido lo suficientemente claro, pero si no, como les digo, me consultan a través de eso. Bueno, les mando un cordial saludo y nos vemos pronto o nos escuchamos pronto.